Espero que hayan disfrutado del fin de semana y vamos a continuar con las lecciones dedicadas a este máster, con un tema que es un tema colateral, que tiene pues unas conexiones, unos paralelismos con el mundo americano, con España y con Canarias, ¿no? Veremos que hay una serie de conexiones desde el punto de vista ya artístico y plástico, lo hemos visto, específicamente en las lecciones anteriores, con relación con el mundo de los Países Bajos, de los antiguos Países Bajos en torno a 1500, y toda esa derivación en una serie de conexiones que son realmente singulares para explicar pues la presencia en Canarias y también en los archipiélagos lusitanos, en Madeira, en Santo Tomé, en Santo Domingo previamente y en la costa brasileña, de un arte flamenco allá donde se extendió pues todo el comercio del azúcar, ¿no? Evidentemente no todo el arte flamenco existente en estos territorios se debió a ese comercio, sí fue importante, fue crucial, pero hemos visto que tallas, al menos en Canarias, tan singulares como la Virgen de la Peña, donde mantienen una serie de conexiones con el maestro Van der Weyden, y el Cristo de la Laguna, que evidentemente una imagen también muy importante, una imagen paradigmática, tanto a nivel devocional como a nivel artístico, en Canarias, pues hemos visto también que evidentemente su llegada a las islas no se debió al comercio del azúcar, ¿no? Bien, entonces en este capítulo vamos a hablar, en esta lección, mejor dicho, vamos a hablar de un fenómeno totalmente ajeno a lo que hemos planteado, pero que tiene también esa serie de conexiones que se ajustan a los propósitos del MEIA, ¿no? Y en concreto voy a hacer referencia a lo que es la ciudad colonial, sus relaciones y diferencias, evidentemente, con el mundo hispano, cómo se fundaron las ciudades coloniales, qué sentido simbólico tenía la fundación de una ciudad, y luego también estableciendo conexiones con Canarias, fundamentalmente, dado que ambos territorios fueron conquistados casi de forma coetánea, aunque con intereses o con matices diferenciales, como ya se verá. Bueno, hay una serie también de vínculos que explican esta fenomenología de los asentamientos entre Canarias y el mundo americano. Y yo creo que Canarias, desde ese punto de vista, fue un fenómeno una experiencia vamos a llamarla de laboratorio, ¿no? Vamos a hablar entonces de urbanismo y de arquitectura, vinculados entre sí, porque esa arquitectura a la que haremos referencia está ensamblada, está imbricada con un espacio simbólico de la ciudad, que es la Plaza Mayor, ¿no? Que en América, en muchas ocasiones, como vosotros sabéis, se llamó Plaza de Armas, ¿no? Bien, he escogido, vamos a hablar de una forma ya desde el punto de vista temático para precisar cuestiones, ¿no? He escogido tres ejemplos, ¿no? Tres ejemplos que yo creo que tienen una conexión importante, ¿no? Con esa idea de la Plaza Mayor. En primer lugar, la primera ciudad que se fundó en el mundo hispanoamericano, en el mundo latinoamericano, esos términos tienen distintas acepciones, que fue Santo Domingo. Santo Domingo o la isla de la Española. Luego hablaremos de la ciudad de México, importante, crucial para hablar de los virreinatos españoles, de la llamada Nueva España, y luego también otra ciudad importante y crucial es en Perú,
Lima, un antiguo asentamiento, yo creo que ejemplificador, ¿no? Los tres son grandes ejemplos desde ese punto de vista, ¿no? Evidentemente esto no es excepcional, estos tres ejemplos. Hay muchos más ejemplos, Panamá, Cartagena de Indias, muchísimas ciudades que se podrían también citar, analizar, pero evidentemente he preferido establecer una, una selección, ¿no? Y vamos por un orden entonces cronológico, ¿no? En primer lugar, Santo Domingo, ¿no? Una ciudad que fue fundada en 1502, no voy a dar muchas referencias de toda la fundación, sí voy a citar quién la fundó, porque esto es importante también, para conectarla con el fenómeno, con el mismo fenómeno que sucede en el mundo insular canario, que fue el gobernador Nicolás de Obando. Esto es importante, insisto, es importante porque ya verán ustedes luego esa conexión, ¿no? ¿Y en qué se basa una ciudad colonial? Una ciudad colonial se basa fundamentalmente en la existencia de un trazado a cordel, aquí lo veremos, trazado a cordel quiere decir calles rectas, perpendiculares entre sí, paralelas entre sí, que se cruzan en ángulo recto, y en el centro una plaza mayor, ¿no? Esta es prácticamente el modelo operativo, el modelo impuesto por los conquistadores españoles cuando llegan a América, ¿no? Y diremos también por qué. 1502, luego la siguiente ejemplo, como dije antes, es la Ciudad de México, que una ciudad que está situada en un entorno privilegiado, con unas referencias también históricas al mundo prehispánico singulares, una ciudad, como ustedes saben, fundada por Hernán Cortés entre 1524 1529, se define la ciudad prácticamente, la conquista fue anterior, y luego la ciudad de Lima, en Perú, también una magnífica ciudad, fundada por Francisco de Pizarro, la antigua ciudad de los Reyes, que esta urdimbre urbana, ¿no?, se puede situar en torno a 1541, ¿no? Es decir, tres momentos diferenciados, todos transcurre en la primera mitad del siglo XVI, pero evidentemente es un fenómeno que se propaga prácticamente al menos durante el primer tercio del siglo XVI, ¿no? Evidentemente estas tramas urbanas originales, estas tramas urbanas fundacionales, tuvieron una repercusión en el crecimiento posterior de la ciudad. Las ciudades del 17, 18 en el mundo americano, fundadas previamente con esa idea del trazado a cordel, pues apenas sufrieron modificaciones, al menos en su núcleo histórico. Evidentemente las ciudades crecieron, se ensancharon, se practicaron tejidos vinculados con el nuevo gusto barroco, con el sentido de la perspectiva, y luego en el siglo XIX, pues debido también a ese gusto por lo racional, tuvo una acertada, vamos a llamarle, acierto, ¿no? Una acertada formalización, mejor dicho, de todos los presupuestos del siglo XIX que estaba en consonancia con las ideas vitruvianas de Vitruvio, como ya intentaré aclarar posteriormente, ¿no? Bien, volvamos de nuevo a los ejemplos, el primer ejemplo que he citado, ¿no? Bien, una ciudad, Nicolás de Obando, 1502, primera ciudad que se funda del Atlántico. Ustedes saben que esa ciudad, en principio a la isla, ¿no?, en Santo Domingo se denominó La Española, la primera población fundada con
con estas premisas urbanas, y Nicolás de Obando trazó, como ustedes ven aquí, voy a señalar ahora de una forma más minuciosa, más detallada, estas calles que son rectas, ¿no? Que se cortan con otras calles perpendiculares, formando manzanas regulares, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los antecedentes, vamos a llamarle desde el punto de vista urbanístico de este planteamiento, del trazado regular? Pues sin duda alguna hay dos referencias históricas en la cultura clásica, ¿no? Los griegos, con Hipódamo de Mileto, de hecho a este trazado se llama hipodámico con base a quien ejecutó ese trazado en la isla de Mileto, Hipódamo de Mileto, un trazado regular, y luego en la cultura romana los campamentos militares, ¿no? Estos son los referentes desde el punto de vista fehacientes del mundo clásico con ese trazado ortogonal, ¿no? Con ese trazado regular. Evidentemente, las ideas desde el punto de vista teórico estaban ya formulados por Vitruvio. Vitruvio es entonces el antecedente teórico de estos trazados. Ya en sus tratados hablaban del beneficio del trazado de la ciudad en este sentido, y lo llevaron a la práctica, como ya he dicho, tanto griegos como romanos. Bien, se conquista el mundo americano por parte de la corona española, una conquista que, como todos sabemos, viene prácticamente ultimada en una fecha simbólica que fue 1492, ¿no? 1492 a 1502 prácticamente dista muy pocos años, ¿no? Pero les llamo la atención sobre la fundación de la primera ciudad en el mundo americano, 1502, porque tiene una conexión muy estrecha, una conexión demasiado estrecha, diría yo, con la primera ciudad fundacional en Canarias, que es Las Palmas de Gran Canaria, que también se fundó unos meses antes de estas fechas, o de 1502, ¿no? Ya veré entonces por qué motivo, cuál es la conexión y en qué se diferencia eh, el asentamiento, vamos a llamarle, de Santo Domingo con Las Palmas de Gran Canaria, que prácticamente se sitúan en la misma fecha. Bien, hay una idea clara, es decir, en primer lugar, hay en la isla de La Española, en Santo Domingo, la fundación de la ciudad se lleva a cabo entre una relativa proximidad a un elemento marino, el mar, y luego la perimetría del terreno favorecía el tejido de la ciudad, favorecía ese crecimiento ortogonal, ese crecimiento llamado, como dije antes, hipodámico, ¿no? Igual, perdón, esta es la isla de, como dije antes, de Santo Domingo. Aquí se ve claramente cómo el terreno es llano, lo ven aquí prácticamente, rodeada por el mar, por las embarcaciones, un cerco también, perdón, marino, y luego el tejido de la ciudad lo ven aquí claramente, lo ven en manzanas regulares, y en el centro está la Plaza Mayor. Bien, este es el ejemplo, insisto una vez más, el ejemplo prioritario. En México, en la Ciudad de México, fundada, como dije antes, por Hernán Cortés, llamada Nueva España, el esquema es prácticamente similar. Ven aquí las disposiciones de las manzanas regulares y luego la Plaza Mayor. Y luego, ya hacia 1540, en la Ciudad de los Reyes, en el reino de Perú, la actual Lima, ¿no? Pues también ven prácticamente que el ejemplo es similar, ¿no? Es equivalente a estos tres tejidos, a lo que
a lo que se conoce hoy en día con la idea de la ciudad colonial. Bien, ¿cómo viene desde el punto de vista teórico y práctico? Hemos sentado o hemos establecido ya los precedentes, ¿no? Pero hay una serie de disposiciones, hay una serie de ordenanzas, hay una serie de leyes que reglamentan el tejido de la ciudad en el mundo americano. Es decir, ya los conquistadores se zarpan hacia el mundo ignoto, hacia el mundo americano, en busca de aventuras, de oro, en busca de riqueza, en busca de prestigio y de títulos, ¿no? Y en busca de unos territorios que van a anexionar en nombre de la corona de los reyes católicos. Estas ordenanzas se repiten de forma sucesiva y se reglamentan de forma ordenada con base a unos criterios precisos. Me explico, ¿no? Las leyes de Indias ya decían claramente, entre toda la normativa que se registra, que se tipifica en esa amplia compilación de leyes, ¿no?, llamadas leyes de Indias, ya decía cómo se tenía que construir la nueva ciudad. Estas leyes de Indias se completan con otras disposiciones dictadas, por ejemplo, por Carlos V en 1523, por su hijo Felipe II, 50 años más tarde, se regula también por las leyes nuevas, que son del año 60, que es una derivación de las leyes de Burgos, pero esas leyes nuevas y las leyes de Burgos no tienen nada que ver, o poco que ver, mejor dicho, con la normativa que se lleva a cabo desde el punto de vista regulador de la ciudad americana. Las leyes nuevas tienen que ver con los llamados pueblos de indios. Bien, esto es interesante señalar, porque hay a partir de este momento, de un momento crucial, una vez consolidada la conquista y una vez consolidadas las tramas urbanas de las ciudades más importantes, hay un estado crítico de opinión, ¿no? Un estado crítico de opinión encaminado a la injusticia que cometen los españoles con aquellos habitantes naturales, y entonces se reglamenta que es necesario pues dictar una serie de leyes que ampare, que defienda los derechos legítimos de los habitantes indígenas, y se dictan en ese momento las leyes de Burgos, ¿no? Las leyes de Burgos que dan paso a una encomienda, pero que en definitiva la encomienda y las leyes de Burgos se utilizan, o se interpretan, mejor dicho, de una forma interesada por parte de los conquistadores. Y hay que esperar hasta 1562 en que se dictan unas leyes nuevas. Las leyes nuevas ya tipifican, evidentemente los derechos de los aborígenes nunca fueron respetados, fueron siempre vilipendiados por el conquistador, ¿no? Pero las leyes nuevas categorizan, registran de una manera muy, muy singular que deberían haber unos pueblos de indios donde los indios, llamados así, donde los aborígenes se concentraran en un territorio ajeno, en primer lugar, a las ciudades, a las nuevas ciudades españolas, y también a que los indios estuviesen pues diseminados por los territorios conquistados. Claro, en definitiva se trata de aglutinar a los indios en un espacio concreto, controlarlos, fiscalizarlos, es decir, que estuviesen totalmente dominados desde el punto de vista incluso físico por los conquistadores, ¿no? Esta coexistencia posterior, ¿no?,
a partir de los años 50, 60 prácticamente, ¿no? Incluso hay casos anteriores, que entre pueblos de indios y pueblos, vamos a llamados, o ciudades, nuevas ciudades españolas fundadas en el mundo americano, da lugar poco a poco a una conexión, no una conexión social, nunca la hubo, ¿no? Sino una conexión, vamos a llamarle, de una serie de implicaciones que tienen mucho que ver con las manifestaciones plásticas que se van a desarrollar posteriormente en el mundo americano. Evidentemente, cuando se habla, por ejemplo, del barroco exultante desde el punto de vista decorativo, del barroco al horror vacui, con ese sentido también de la policromía del mundo americano, yo creo que no se debe solamente a esa serie de conexiones, de posibles conexiones entre la existencia de indios eh, eh, confinados en un territorio determinado y la asistencia de españoles en otros territorios como son las ciudades, ¿no? Sino incluso se deben, creo yo, a la cultura originaria, ¿no? Las culturas maya y azteca, evidentemente eran culturas muy avanzadas, unas culturas con un dominio del territorio, con un dominio de la subsistencia y al mismo tiempo con un dominio cultural, lingüístico y de expresión plástica que es raro encontrar en otras latitudes del mundo, ¿no? En aquella época, ¿no? Por tanto, yo creo que existe esa conexión del mundo anterior, del mundo inca, del mundo azteca, entre otras culturas aborígenes, y la pervivencia de los aborígenes en estos pueblos de indios, ¿no? Bien, esto es un caso que debemos resaltar, ¿no? Porque esto va a determinar toda o gran parte de la evolución plástica, tanto fundamentalmente eh, eh, vinculada a los llamados retablos, los retablos de las iglesias barrocas hispanoamericanas, ¿no? Que tienen ese sentido, como dije anteriormente, ese sentido por lo decorativo, ese sentido vinculado con un barroco colorido que evidentemente poco tiene o pocas conexiones tiene con otros contextos, ¿no? Bien, está claro entonces que hay como una pervivencia, una subsistencia, una raíz, un germen que está en el mundo americano por parte de esa cohesión quizás sería demasiado generoso hablar de ese término, por esa pervivencia de dos culturas distintas en un territorio, ¿no? Esto quiere decir que admitiendo, sin duda alguna, que la conquista española pues ocasionó en el mundo americano pues vamos a llamarle una atroz posesión del espacio con muertes, con aniquilaciones, con sometimientos, con traiciones, ¿no? Como todos sabemos, pues hay una cultura patente, manifiesta, anterior, que se va, si no imponiendo, sí mezclando y floreciendo en unos lenguajes estéticos, en unos lenguajes plásticos de una expresividad realmente singular, ¿no? Bien, esto ocurrió de la misma manera en Canarias. eh, no, es decir, ambas conquistas hay que admitirla como un fenómeno propio de la época. Las conquistas de ambos territorios, me refiero al mundo americano y a Canarias, pues prácticamente pues, coincidieron temporalmente, ¿no? Los motivos, ciertos matices diferenciales o grandes matices diferenciales, los hay, ¿no? Entre ellos voy a señalar algunos.
Eh, en la conquista, ustedes saben que cualquier periodo, cualquier conquista en este momento y también anteriormente, ¿no? Desde el siglo XIV, ¿no? Llevaba aparejada la conquista e implicaba el proceso también de evangelización. No se entiende la conquista sin la evangelización y viceversa. Yo creo que era prácticamente un proyecto común. Es cierto que los intereses de los conquistadores son diversos, pero también había un firme propósito por parte, en principio, de la corona castellana en otros territorios y luego de los reyes católicos, en evangelizar. Bien, entonces esta evangelización en América se lleva a cabo por distintas órdenes religiosas y contó con el apoyo crucial. Crucial me refiero desde el punto de vista de los conceptos de la época, con los jesuitas. Los jesuitas eran personas que conocían el ideal del hombre renacentista, eran personas en general instruidas, en algún caso defendieron también los derechos de los aborígenes, pero evidentemente su objetivo, su fin era otro, era evangelizar, evidentemente. Mientras que en Canarias la conquista o la evangelización no contó con los jesuitas, sino contó con órdenes religiosas mucho más humildes, ¿no? Los primeros evangelizadores, ya he hecho referencia a ellos en las clases anteriores, son franciscanos, como ustedes saben, una orden seráfica muy humilde, ¿no? Que basaba en la castidad, en la prudencia, pues sus normas de comportamiento. Favorecieron los franciscanos en Canarias los sistemas de rotación de cultivos, la roturación del terreno, y al mismo tiempo pues enseñaron las técnicas más elementales de la construcción. Eran técnicas en definitiva rudimentarias. Y también, además de franciscanos, ya a principios del siglo XVI, se cuenta ya con la presencia en Canarias de dominicos y agustinos, ¿no? Órdenes, en definitiva, las tres misioneras. Los jesuitas llegan más tarde, hasta que son expulsados en el siglo XVIII, como ocurrió también en otros territorios, ¿no? Bien, entonces, eh, hay diferencias entre ambos procesos colonizadores, pero hay una similitud desde el punto de vista de las fundaciones de las ciudades y del concepto de la Plaza Mayor. Hay una similitud que viene explicada por un motivo casual, nada más, ¿no? Canarias, la conquista de Canarias ultima en 1497, después de 20 años empieza, digo, la última fase, como expliqué ya, hubo tres fases. La última fase fue desde 1477 a 1497, cuando se conquista la laguna, en la batalla de Aguere, ¿no? En la que participaron el adelantado Alonso Fernández de Lugo, perdón, y Benítez de Lugo, dos conquistadores que habían conquistado, como dije, la laguna, pero ya poco después se funda una ciudad importante, una ciudad que había sido conquistada por Pedro de Vera, un conquistador, Pedro de Vera, que era regidor de Jerez de la Frontera. Se había ya, antes de 1497, se había conquistado Gran Canaria, pero no se había, evidentemente, trazado de una forma definitiva la ciudad, ¿no? La ciudad se funda, se establece sobre un ligero promontorio cerca del mar, separada o rodeada, más que rodeada, limitada hacia
hacia el norte, noroeste, por el barranco, un barranco de Iniguada, un barranco que proporcionaba aguas y riegos fundamentales, y el barranco de Iniguada, es decir, el agua, como siempre, el agua posibilita que los conquistadores eh, se establezcan en los márgenes de ese barranco, ¿no? Donde ya empezaba ese promontorio, que es lo que hoy se conoce con el nombre de Vegueta. Bien, en ese ligero promontorio, en la, en la elevación de ese ligero promontorio, se define poco después lo que es la ciudad. Y la ciudad cuenta en ese momento con la situación favorable que Nicolás de Obando, en su tránsito hacia el mundo americano, se establece durante algún tiempo en Las Palmas. Y es Nicolás de Obando el que da las directrices basadas ya en esas leyes de Indias que antes hacíamos referencia, de ciudades a fundar, de ciudades a constituir en el mundo, en el nuevo mundo americano. Bien, entonces lo que hace Nicolás de Obando es fundar una ciudad siguiendo el trazado ortogonal, con una plaza mayor que tiene evidentemente unas conexiones estrechas con todo lo que ocurre en el mundo americano. Desde ese punto de vista, entonces, podemos asentir de que Canarias, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, es como una experiencia piloto. Es una ciudad que se funda siguiendo el prototipo de las ciudades americanas, que posteriormente, o casi al mismo tiempo, después, en el mismo año, pues Nicolás de Obando, el mismo Nicolás de Obando, funda la ciudad, como dije antes, de Santo Domingo. Bien, ¿qué es entonces una ciudad o cómo fue la ciudad de Las Palmas? Pues lo mismo que he dicho o he caracterizado, he singularizado para la ciudad americana. Un trazado a cordel, un trazado en damero, un trazado ortogonal con calles que se cruzan, ejes transversales, ejes paralelos al mar, ejes que se cortan en ángulo recto y en el núcleo, en el germen de ese entramado viario, en el centro, la Plaza Mayor. Y esa Plaza Mayor es una plaza, como ocurre con las plazas americanas, es una plaza concebida desde el punto de vista, vamos a llamarle ideológico, como una plaza de dominio de poderes. No es una plaza al uso de las plazas españolas, que eran plazas de mercados, plazas de zocos, no, nada que ver con eso, ¿no? Eran plazas donde, de un trazado regular, de un trazado dependiendo del terreno, pero siempre era regular, cuadrangular o rectangular, pero en los frentes, en los ejes principales, en perspectiva, siempre estaban los edificios símbolos del poder, símbolos del poder. Se había dicho que el proceso de conquista iba aparejado a la evangelización, pues lógicamente los edificios símbolos de poder son la iglesia y la casa regental, las casas regentales, los consejos, los llamados hoy ayuntamientos. No se concibe el término ayuntamiento, al menos en España, hasta la creación propia de ayuntamientos, que coincide con las Cortes de Cádiz en 1812. Por tanto, estos edificios de poder son edificios que están aglutinados en los ejes principales de esa plaza, y en torno a esa plaza otros edificios de viviendas de hidalgos o bien sedes de obispados, arzobispados. En definitiva, la plaza concebida de esta manera se establecía como un espacio ritual, un espacio de cortejo, un espacio de una esfera pública incuestionable, un espacio
donde se magnificaba pues, estos ideales de poder, los poderes fácticos, en torno a ese espacio concreto. Bien, esto es fundamental para entender lo que ocurre en ambos territorios desde el punto de vista de lo que es la Plaza Mayor, de lo que son las ciudades. Y aquí vemos la imagen una imagen que recrea la Plaza de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria, de 1502, fundada la ciudad. Esta es la antigua catedral, fue luego renovada, y prácticamente la imagen, no se ve el ayuntamiento, la imagen ayuntamiento, el consejo, estaría tomada desde ese consejo, ¿no? Esta es una imagen actual y vean, por ejemplo, ya los dos edificios más importantes, que son la catedral que hemos visto aquí, ya está renovada, y este ayuntamiento, esto es un ayuntamiento porque fue reconstruido el antiguo edificio en 1842, se trata de este edificio, y vamos a ver entonces cómo estos poderes se manifiestan, ¿no? Se manifiestan desde un punto de vista, vamos a llamarle arquitectónico. Y esto es una cuestión, yo pienso también que puede tener importancia de cara al tema que estamos hablando, ¿no? Es decir, vamos a hablar no de las catedrales, sino de los antiguos consejos. De los antiguos consejos, casas regentales, que en algún caso no solamente daba cabida, o era residencia, mejor dicho, del conquistador principal, sino que al mismo tiempo habían dependencias en ese mismo edificio que desempeñaba la función de juzgado, de cárcel, de sede del Tribunal de la Inquisición y de archivos que fueron importantísimos, cruciales, para analizar, para investigar la historia de ese momento, ¿no? La historia a partir de ese momento. Bien, y uno de los edificios que vamos a estudiar, que vamos a analizar, son una serie de edificios, son los dos primeros palacios de Hernán Cortés. Uno, este que está situado en la isla de Santo Domingo. Vamos a seguir entonces ese orden. Ya no estamos hablando del regidor Nicolás Obando, sino estamos hablando de Hernán Cortés. Y vean que este edificio, al igual que luego veremos en el Palacio de Hernán Cortés en Cuernavaca, en México, hay como una singularidad que se repite de forma, vamos a llamarle, no constante, pero sí en algunos ejemplos simbólica, ¿no? Vamos a explicarnos. Bien, es un edificio, como pueden ver en la imagen, un edificio con dos muros, dos segmentos de una fachada longitudinal, es decir, que tiene un dominio axial, lo ven aquí, estos muros macizos que actúan como contrafuertes, pero lo que quiero llamar la atención es el cuerpo principal del edificio, ¿no? Un cuerpo, en este caso, que es una doble arcada, en la parte inferior está la llamada loggia, ¿no? La loggia y el cuerpo nobile, cuerpo noble, que determina la construcción de los ayuntamientos más importantes que hay en ambos territorios. ¿Y por qué? Todo deriva de las leyes de Toledo de 1480. En torno a esas fechas se tipifica que los edificios construidos para consejos, tanto en el territorio español como en el mundo americano, deberían seguir la tipología de villa renacentista italiana.
Y se toma como modelo esa villa renacentista que está caracterizada por la conjunción de dos cuerpos abiertos, una loggia en el inferior y una galería porticada también en el cuerpo superior. Este es el primer edificio que se hace siguiendo esta idea, esta propuesta o esta obligación, mejor dicho, por parte tipificada en las leyes de Toledo. Es un edificio construido en Santo Domingo entre 1510 y 1514. Es el primer edificio que se hace en bajo esta normativa. El mismo palacio de Hernán Cortés, no es el mismo palacio, sino destinado al mismo personaje. Este es el palacio de Cuernavaca, en México. Vean que los muros tienen aquí un mayor desarrollo, los muros laterales. En realidad son edificios que cumplían con una función también defensiva, militar. Vean el remate en almenas. Parecen como edificios pétreos, edificios solemnes, perennes, pero en el centro, aquí de una forma más retranqueada que en el caso anterior, es un edificio de 1526, entre 26 y 29, son los años que se construye. Se sigue esta misma, vamos a llamarle, concepción plástica, ¿no? Es decir, la tipología de la logia de la villa renacentista en dos cuerpos, el cuerpo noble y el cuerpo inferior. En el caso anterior, los arcos eran rebajados y aquí son arcos medio punto, pero evidentemente se sigue la esencia, se sigue esta idea. Una idea que se plasma por primera vez en España en los años 60, 1560 y algo, que es el Palacio de Saldañuela en Burgos. Bien, nuevamente, aquí aprovechando una construcción anterior, esto es una torre de 1400, en torno a 1470, el edificio es posterior, y nuevamente esta logia tiene mayor igualdad con la que hemos visto, me refiero en el tipo de arcos, al Palacio de Hernán Cortés en Santo Domingo. Bien, y este es el palacio, la casa regental, el consejo, que también era, como antes señalé, que en algunos edificios había esa referencia o había esa función que desempeñaba múltiple, ¿no? No solamente era la casa del regidor de la ciudad, sino que al mismo tiempo era cárcel, era audiencia, tenía unos archivos fantásticos, ¿no? Los mejores archivos junto con los archivos de la catedral. Prácticamente los archivos que se custodiaban en este edificio desaparecieron porque el edificio se incendió en 1842 y fue sustituido por aquel edificio que hemos visto en una imagen aérea, ¿no? A mí lo que me interesa ahora es resaltar cómo se consigue nuevamente relacionar estas edificaciones vinculadas con el concepto de la tipología de villa renacentista italiana. Bien, este edificio es posterior a los edificios construidos en América, o al menos al señalado como el primero de ellos, 1510, el de Santo Domingo, pero es anterior al Palacio de Saldañuela en Burgos, con lo cual hay también aquí en Canarias pues una mayor cercanía temporal entre la construcción de este edificio y la construcción del edificio de la Casa Regental, de los consejos, en el mundo americano. Aquí, sin embargo, desde el punto de vista, vamos a llamarle, del análisis estético, habría que señalar algunas variantes. Aquí, por ejemplo, en las ventanas, en los vanos laterales, tanto en este como en este,
está rematado por un pequeño alfiz. Lo ven aquí, a un lado y a otro, ¿no? El alfiz es un elemento que está vinculado, muy relacionado, estrechamente relacionado con la arquitectura mudéjar y, bueno, tuvo en Canarias esos recursos mudéjaristas, tuvieron una gran fortuna, tuvieron un gran eco, ¿no? No fue lo que se desarrolló una arquitectura mudéjar, sino evidentemente fueron elementos mudéjares que obedecen a esa influencia de los conquistadores de origen, parte de esos conquistadores que provenían de la Baja Andalucía y que en este territorio intentaron rememorar las edificaciones de su origen, ¿no? No hay en este momento una arquitectura en Canarias vinculada a un estilo llamado estilo propio. Tengas en cuenta que el estilo no es solamente la utilización de elementos, sino el estilo conlleva el comportamiento de una sociedad que favorezca el desarrollo de un lenguaje vinculado con esa sociedad. Y en Canarias lo que se desarrolla son prácticamente modos arquitectónicos. Y en esos modos arquitectónicos conviven elementos mudéjares, como el alfiz, ya señalado, arcos apuntados, góticos, arcos de medio punto, vinculados con el propio lenguaje del Renacimiento, pero no son lenguajes en su amplio, o estilo, mejor dicho, en amplio sentido del término, tal como antes expliqué. Quizás, quizás, se pueda hablar de un estilo o estilo singular precisamente en los dos edificios que están vinculados al poder, ensamblados en esa Plaza Mayor. La Catedral de Las Palmas, que fue la sede del obispado canariense. Recuerden en las clases anteriores que hubo un primer obispado en Lanzarote, cuando llegaron los normandos, que fue el obispado de Rubicón. Hubo antes un obispado cuando en 1351 llegaron los misioneros catalanes y mallorquines, el obispado de Fortuna, luego llamado obispado de Telde, luego el obispado de Rubicón ya señalado, luego al de Rubicón sustituye el de Betancuria, y luego hacia 1500 se sitúa, se establece, se funda el obispado en Las Palmas, el obispado canariense, un obispado que necesitó de una reconstrucción de una pequeña iglesia, una pequeña ermita, la ermita del Sagrario, y a partir de esa ermita se construye un edificio diferenciador. Y para eso se apela al estilo gótico. En ese momento, ya que habían, como señalé, modos arquitectónicos, se contrata arquitectos que provienen de Portugal, Diego Montaude, arquitectos que vienen de Sevilla, arquitectos que vienen de Trasmiera, que conocían perfectamente las destrezas, las habilidades de los edificios góticos, ¿no? A un edificio gótico, en aquel momento 1500, no era un edificio vinculado con la modernidad, pero sí era una modernidad en el territorio al que estamos haciendo referencia, porque se diferenciaba del resto de las construcciones religiosas en general. Yo diría que en una generalidad abrumadora, se cubrían con artesonados de carpintería, siguiendo esa tradición mudéjar. Pero lo que sí es realmente una novedad, digo novedad contemporánea, es decir, una contemporaneidad, es la construcción de este edificio. La construcción de este edificio, que posiblemente se deba al arquitecto Juan de Palacios, un arquitecto que también trabajó en la Catedral de Las Palmas, que venía de Sevilla, que venía de España, y que conocía perfectamente pues, la magnitud de los ayuntamientos, de los consejos, de las casas regentales españolas que se construían en ese momento a través de la disposición de las leyes de Toledo. Por tanto, es una opinión o fue una norma, más que una opinión, una norma. La opinión era de las leyes de Indias. Los arquitectos asumen esa normativa y construye un edificio
una casa regental que es anterior a los edificios regentales, desde el punto de vista tipológico me refiero, a los edificios regentales que se construyen en España. No solamente está el Palacio de Saldañola de Edimburgo, sino también la Casa de María Blanca, que también son los dos ejemplos primerizos que se llevan a cabo en el territorio español. Este edificio, ya desaparecido, insisto una vez más, es crucial, es importante para entender que un edificio que está vinculado en un territorio donde había un exceso de tradición, incluso en los recursos y en los modos arquitectónicos, era una arquitectura la que se hacía prácticamente anónima, era una arquitectura sin arquitectos. Sin embargo, con estos dos edificios que acabo de señalar, la Catedral de Las Palmas y la Casa Regental, pues el territorio, pues bueno, está o se inserta, se incluye dentro de esa modernidad, aunque no se puede llamar modernidad, como dije antes, a la Catedral de Las Palmas, sí a este edificio, pero sí que ambos edificios son diferenciadores. Si esos edificios son diferenciadores, lo importante no solamente es analizar la ciudad y analizar los edificios en sí mismos, sino las ciudades y los edificios tienen un modus operandi, ¿no? Tienen un proceso, vamos a llamarle ontológico, en los habitantes que usan el espacio, que son dueños del espacio. No hay ciudad si no hay usuarios. Claro, estos edificios pues son o fueron impactantes, muy impactantes, impactantes para la época, impactantes para las mentalidades de los grupos sociales, de los estamentos sociales que vivían en esos territorios. Tan impactantes como hoy podría ser el edificio de una sede bancaria o el edificio de una sede de una empresa, de una multinacional. Es decir, son las arquitecturas, las imágenes de la arquitectura, los emblemas de esa arquitectura, los que repercuten en las mentalidades de una época y repercuten en los usuarios de épocas determinadas. Una arquitectura, entonces, realmente ejemplar desde el punto de vista del análisis, vamos a llamarle arquitectónico, pero también desde el punto de vista espacial. La arquitectura no solamente se lee lo que se ve, sino se analiza lo que no se ve. Esa doble lectura, no solamente con la arquitectura ocurre esto, sino ocurre con todas las artes plásticas, ¿no? Es decir, no solamente es lo que se ve, sino lo que está detrás de la imagen, lo que está dentro de la imagen y prácticamente es lo que no vemos de la imagen. Bien, hay un capítulo muy especial, ¿no? Siguiendo esta idea de Plaza Mayor y de edificios consistoriales, ¿no? Y que tiene mucho que ver, y yo creo que este ejemplo ya ensambla, ¿no?, lo que es el mundo hispano, el mundo americano y el mundo insular, el territorio canario me refiero, ¿no?, que es la Plaza Mayor de Santa Cruz de la Palma. Una plaza mayor que es reformada a mediados del siglo XVI, fuertemente reformada hacia mediados del siglo XVI, después de una invasión pirática del pirata francés Leclerc, denominado popularmente Pata de Palo, y la ciudad a partir de esta invasión pirática sucumbió desde el punto de vista económico, hubo un retroceso social, un retroceso de su economía, un retroceso de su esplendor, que había alcanzado, con motivo fundamentalmente, entre otros análisis, ¿no?, con motivo del asentamiento de familias flamencas, recuerden, los Vandales, los Vandeval,
y posteriormente a otras familias que a partir de 1508 se asentaron en esta isla preferentemente y mm, bueno, y aportaron un caudal de obras de arte flamenca que enriqueció el patrimonio y al mismo tiempo, el patrimonio cultural, y al mismo tiempo, pues tuvieron pues eh, sus fortunas al casar, al ligar linajes con extranjeros, como ya he citado, preferentemente franceses e italianos, ¿no? En este sentido, los primeros pobladores flamencos tuvieron linaje con los Massieu, de origen francés, y los Fierro, de origen italiano, ¿no? Entre otras familias, ¿no? Bien, a partir de este momento, cuando sucumbió Santa Cruz de la Palma, cuando su puerto, maravilloso puerto, una ensenada, fue prácticamente destruido, ¿no? Al igual que otras poblaciones, por eso luego Felipe II envió al ingeniero militar Torriani, que también actuó en el mundo americano, en el ingeniero Cremonés, para rehabilitar todos los puertos marítimos, ¿no? O rehabilitarlo y defenderlo de las posibles invasiones piráticas, pues el gobierno, el rey de España, eh, en aquel momento ya Felipe II, pues le benefició a la isla no con el monopolio exclusivo, pero sí compartido, ¿no? Lo tenía Sevilla y Cádiz, ¿no? Con el monopolio compartido del tráfico, del comercio con las Indias, ¿no? Parte de ese comercio recayó, mejor dicho, en beneficios económicos en La Palma, y eso originó pues que la ciudad prácticamente emergiera de nuevo desde el punto de vista económico y social, y llegaron nuevas familias eh, para, para testimoniar su poderío en una ciudad, vamos a llamarla renacida bajo las cenizas, y la ciudad prácticamente se reconstruyó y fundamentalmente hay un núcleo de la ciudad tiene forma de anfiteatro, era muy difícil establecer una ciudad en plan damero, en plan regular, ¿no? Pero sí se tejió un tejido, se tejió una urdimbre, una red viaria que estaba en relación con el mar, que al mismo tiempo tenía su irradiación en toda esa fisonomía planimétrica en forma de anfiteatro, como dije anteriormente, ¿no? Y en el centro se construyó la Plaza Mayor. La Plaza Mayor con los edificios símbolos del poder. Y en este caso yo creo que es una plaza, no solamente desde el punto de vista estético, una plaza maravillosa, sino que sintoniza con los ideales de Felipe II, con los ideales programáticos de su gran imperio, y al mismo tiempo se proyecta una vez más, se dimensiona una vez más esa vinculación entre Iglesia y Estado, ¿no? Esa vinculación entre Iglesia y poder civil es una proyección que prácticamente ha seguido, se ha dimensionado, se ha irradiado en nuestro país hasta fechas muy recientes, ¿no? Bien, y esta es la Plaza Mayor. Vemos aquí el edificio regental. De nuevo esta logia en el cuerpo inferior. Esto era un cuerpo, estaba abierto, con dos vanos, con arco rebajado en la parte superior, una parte de cantería, de sillar de cantería, y luego aquí otros dos vanos que son adintelados, dos ventanas, ¿no? Luego aquí esta imagen ya la vimos, es en la casa de los Monteverde, de los Grunenberg, aquella familia flamenca, la primera familia neerlandesa que llegó a Canarias, y la lectura de esta Plaza Mayor es singular,
porque es una lectura que se puede llevar a cabo como las manecillas de un reloj, arrancando de este punto, siguiendo por este lado, donde nos encontramos una fuente, luego la iglesia representativa del lugar y una inscripción latina en la torre de la iglesia, ¿no? En esta, aquí prácticamente se sitúa en estas 4 imágenes esta lectura, ¿no? La casa regental, la casa de Monteverde, la fuente, la iglesia y la torre, donde en este lado existe una inscripción latina, ¿no? Bien, hay evidentemente en relación, se sigue la tipología de villa renacentista italiana, pero hay una novedad que obedece a una formalización de los conceptos propios de Felipe II. Felipe II, la monarquía española de ese momento, adopta como héroe Hércules, como símbolo del poder, símbolo de coraje, de nobleza y de poder. La figura de Hércules o los temas alusivos a Hércules tienen tanta importancia en la figura de Felipe II, el hijo de Carlos V, que todos los ayuntamientos, casas regentales españolas, construidos bajo su poder, o casi todos, aparecen la figura de Hércules. Y en este caso, la figura de Hércules son, en el caso de Santa Cruz de la Palma, aparecen en la logia, en los plintos, en los espejos de los plintos que sostienen a esta columna. Son los llamados los 12 trabajos de Hércules. Una metáfora alegórica, Hércules venciendo a la serpiente, Hércules como símbolo de la fuerza, del poder, que está desarrollado en estos plintos de las columnas, y al mismo tiempo hay como una serie de elementos que ahora debemos analizar, que no se ven claramente en esta imagen, sí en la que vamos a ver, que está señalado un elemento en este lado, un escudo, otro escudo, el escudo español, no el actual, sino el escudo de la época, Felipe II, que prácticamente subsistió hasta épocas muy oscuras, ¿no? Y luego, épocas oscuras más recientes, porque han habido épocas oscuras, muy oscuras, a lo largo de la historia de España, ¿no? Y luego, aquí en las platabandas de estos vanos que hemos visto, hay también una serie de elementos que debemos analizar. Bien, empezamos. En la parte superior, el escudo de Felipe II. Así, dije antes que la lectura podía seguir las manecillas de un reloj, ¿no? Felipe II que mira de perfil el escudo de su gran imperio, el escudo de ultramar, ¿no? Con este mote, con esta filacteria en las columnas que pone plus ultra, y con ese escudo imperial con el águila, con la cabeza de águila bicéfala, que hace alusión a la unión entre Iglesia y Estado. Bien, el escudo de la isla, San Miguel, recuerden lo que había dicho en relación con los conventos fundados en Canarias, ¿no? Que adoptan el nombre toman el nombre del convento de los lugares que habían sido en la onomástica de la conquista. En este caso, San Miguel se convierte en el patrón de la isla de La Palma, de San Miguel, isla de La Palma. Y aquí, esto me gustaría resaltarlo, aquí una imagen que era una de las imágenes que estaba en la platabanda de uno de los vanos del cuerpo superior, ¿no? La figura alegórica de España, el torso de una mujer desnuda, que ya lo hemos visto señalado, lo hemos visto indicado,
cuando habíamos revisado la lectura del colegio de San Vandal aquí en Lovaina. Bien, ¿qué es lo que sostiene en sus manos esta figura alegórica que representa a España? Mese. Meser es agarrar por la barba. Meser es un símbolo de humillación, de supeditación. Y son dos figuras monstruosas, dos figuras, vamos a llamarle quiméricas, que hacen alusión a los habitantes del mundo americano. O sea, el gran imperio se había proyectado, se había enriquecido con esa prospección colonial, con esa prospección evangelizadora de España más allá de su territorio. Bien, una idea, en definitiva, que nos sirve para ultimar uno de los temas, el penúltimo de los temas de este máster, que está destinado, ha sido destinado, a esa relación urbanística, arquitectónica, entre territorios conquistados, casi al mismo tiempo, con sus diferencias específicas ya señaladas, y quién fueron los conquistadores, ¿no? Cómo usaron el espacio, cómo usaron la arquitectura para dominar, para establecer una mayor hegemonía sobre el lugar conquistado y sobre los personajes conquistados, ¿no? Una sociedad que cambió radicalmente, que fue aniquilada y casi abolida las manifestaciones anteriores, pero por suerte tenemos testimonios tanto de un tiempo como de otro, que nos sirve para interpretar adecuadamente cuáles fueron las imágenes simbólicas, las imágenes arquitectónicas, las imágenes plásticas, el ideario de ambos territorios con motivo de uno de los fundamentos de este máster. Bueno, espero que haya sido de interés esta lección y ya nos queda para finalizar la siguiente lección, que va a abordar un fenómeno, yo pienso también, que atractivo y más cercano en nuestro tiempo. Gracias.